Hola, ¿cómo están? Vamos a otro video para este curso de refuerzo de física 2, donde vamos a ver un poquito sobre la velocidad y la aceleración instantánea. Pero para eso necesitamos recordar un poquito de las derivadas. No vamos a ahondar mucho, sino que nada más vamos a recordar la polinómica, ¿verdad? Cómo sacar una derivada de una función polinómica. La fórmula que vamos a ocupar es la siguiente: x elevado a la n, si esa es mi función. Entonces, la derivada de esta, si este es f de x, la derivada de esta función va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿Ok? Vamos a ver algún ejemplo. Si yo tengo que f de x es igual a x al cubo más 5x, bueno, la derivada va a ser, aplicando la fórmula que acabamos de ver, este 3 baja y le voy a restar 1 al exponente. Este, aunque no parezca, tiene un exponente 1, ¿verdad? Entonces sería 5 por el 1 que está ahí, por x a la 1 menos 1. ¿A qué va a ser igual entonces? Va a ser igual a 3x al cuadrado más 5 por 1, 5 y 1 menos 1, 0. Y recordemos que cualquier cosa que esté elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces es como que tuviéramos 5 por 1. Para que ya quede finalmente la derivada, sería 3x cuadrado más 5. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí lo vamos a hacer. Si tenemos, por ejemplo, un medio de x al cuadrado más un tercio de x a la cuarta. Aplicamos, ¿verdad? Y esto va a ser igual, la f' de x va a ser igual a, bajamos el 2, lo multiplicamos por el 1 medio y le restamos 1 al exponente. Es decir, 2 menos 1, 1, más un tercio, que es una constante que está ahí, ¿verdad? Que no la vamos a derivar, sino que solo la ponemos porque es un coeficiente del x a la cuarta, y bajamos el 4. Y al 4 le restamos 1. Y entonces, ¿cómo me queda? F' de x es igual a x más 4 tercios de x cubo. Hay otras derivadas, pero por el momento nos vamos a quedar nada más con las polinómicas. La mayoría de funciones que se dan en el MRU o en MCU son polinómicas, ¿verdad? Sin embargo, a veces se combinan un poco con el seno, con el coseno, pero ya son diferentes funciones. Vamos a ver la definición de velocidad instantánea. Dice que es el límite cuando delta t tiende a 0 del cambio de posición entre el cambio del tiempo. Y eso es igual a la derivada del vector de posición entre el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, entre más pequeño sea delta t, eso va a ser un instante. Entre más se acerque a 0, va a ser un instante. Conste que no es 0, sino que tiende a 0. Entonces, por eso el límite tiende a 0 el delta t. Es decir, entre más chiquito sea el tiempo, entonces va a dar con mejor precisión. Normalmente nuestros vectores de posición vienen dados por x, y más yj, y si estamos trabajando en 3 dimensiones, pues va a ser zk. Entonces, si yo derivo cada uno de estos componentes, de estos términos, de los vectores unitarios del vector desplazamiento, entonces yo voy a obtener las componentes de la velocidad instantánea. Lo mismo pasa con la aceleración, pero ahora vamos a derivar la velocidad.
siempre el tiempo va a tender a 0. Y si yo derivo esto, entonces me va a dar, derivo la velocidad, pues me va a dar la aceleración. Cumpliendo con lo mismo, bueno, cuando yo ya tenga el vector de velocidad, ¿verdad? Y yo derivo cada uno de estos componentes, Bx en y, más By en j, más Bz en k. Entonces, si yo derivo esto, pues me va a dar la aceleración instantánea, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño ejemplo sencillo para que vayamos agarrando feeling en esto. Tenemos el vector posición, ¿verdad? Que es este que me dicen aquí, lo voy a poner otra vez acá, r de t, es decir, que es el vector desplazamiento que depende de t. Y dice que es 4t más t cuadrado en y más 4t en j. ¿Qué es esta m? Pues son las unidades, ¿verdad? Está en metros. Esto me lo pone entre paréntesis para que sepamos qué es todo esto que está en la componente en x. Y me dice calcule su velocidad instantánea cuando el instante, el tiempo, es igual a 1 segundo. Acabamos de ver que si yo derivo la posición con respecto al tiempo, entonces me va a dar la posición en x y la velocidad en x y la velocidad en y en sus componentes. Entonces derivemos esta, como ya somos expertos en derivar, sería 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque t a la 1, como lo hice en el anterior, pues me queda la derivada de t es igual a 1. Más el 2 baja y me queda t, 2 menos 1, 1. Esta va a ser entonces la componente en y de quién, de la velocidad instantánea. Más la derivada de 4t, 4 en j. Y ahora me dicen que calcule la velocidad en el tiempo igual a 1. Pues ¿qué voy a hacer? Nada más sustituir. La velocidad va a ser igual a 4 más 2 por 1 en i más 4 en j, ¿verdad? Aquí no vamos a evaluar nada, pero no quiere decir que no lo vamos a tomar en cuenta. 2 por 1, 2, más 4, 6i, más 4j. Este va a ser el vector de la velocidad instantánea en t igual a 1. Sin embargo, yo puedo sacar la magnitud. Y como vimos en los videos anteriores de vectores, pues para calcular la magnitud del vector es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Por lo tanto, va a ser la raíz de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería 36 más 16. Y esto va a ser igual a raíz de 52. Entonces, en el instante 1, la magnitud de la velocidad es igual a raíz de 52 metros por segundo. ¿Ok? Que esas son las unidades. ¿Qué hubiera pasado si me piden la aceleración? Bueno, la aceleración es la derivada de la velocidad entre el tiempo, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Entonces, si yo ya tengo mi expresión de la velocidad, pues esa es la que voy a derivar. Derivada de una constante es 0, derivada de 2t es 2 y me va a quedar 2i y esta es una constante. Por lo tanto, si se fijan, la aceleración solo tiene componente en x. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que la magnitud va a ser igual, lo voy a hacer para que quede ejemplificado, de 2 al cuadrado. Pero porque no tiene y, ¿verdad? Entonces me va a quedar lo mismo, 2 al cuadrado, 4 raíz 2. Por lo tanto, esta vez la magnitud es producto de que solo hay un valor en la componente en x. ¿Ok? Bueno, vamos a subir un poquito de nivel y vamos con un ejemplo del cálculo de velocidad de media e instantánea. ¿Ok? Vamos a ir despacito para que vayamos captando bien todo esto. Dice que se está usando un vehículo robot para explorar la superficie de Marte. El módulo de descenso es el origen de coordenadas.
en tanto que la superficie marciana circundante está en el plano XY. En pocas palabras, usted haga cuenta y caso que aquí está el señor Marte y hay un vehículo robot que se anda moviendo por todo esto. Entonces, dice que la superficie marciana circundante está en el plano XY, es decir, que hay algo así y que aquí está X y aquí está Y, y ahí se está moviendo. El vehículo se representa como un punto y tiene coordenadas XY que varían con el tiempo. ¿Cuáles son esas coordenadas? Pues precisamente estas que están aquí. Es decir, que me están dando la componente en I, que sería 2 menos 0.25 t cuadrado. ¿Ok? Y esto es en I. Y luego vamos con J, ¿ok? Que es Y, que sería 1 t más 0.025 t cubo. Y esto es en J. ¿Ok? ¿Por qué las unidades? A ver, veamos un poco por qué están estas unidades. Aquí me están diciendo que esto es posición. Por lo tanto, si yo tengo metros sobre segundo cuadrado, tengo que tener algo que me elimine este segundo cuadrado, ¿verdad? Y el tiempo pues va a estar también en segundo cuadrado y por lo tanto al simplificarlo, la posición me va a quedar nada más en metros, para que yo dimensionalmente hablando pueda sumar los 2 metros con el valor que me dé del 0.25 t cuadrado, que también está en metros. Lo mismo pasa con Y. En Y, si se fijan, tengo metros por segundo, pero la posición solo puede ser en metros, dimensionalmente hablando. Entonces tengo una T que también está dada en segundos y por lo tanto voy a simplificar, ¿verdad? Lo mismo con el 0.025, está dado en metro por segundo cúbico, pero tengo una T al cubo, que al darle valores yo a T me va a dar también segundos al cubo y que yo lo voy a poder simplificar para que solo me quede el metro. ¿Ok? Entonces, para no confundirnos, no voy a poner las unidades al desarrollar el ejercicio, pero eso es lo importante de que nos den las unidades. Vamos a ver. Lo primero que dice es que obtengamos las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en t igual a 2 segundos. Bueno, es que me están pidiendo las coordenadas del vehículo, es decir, la posición del vehículo. ¿Ok? Y lo único que vamos a hacer, pues, es evaluar en t igual a 2 tanto la posición de x como la posición de y. Entonces me queda 2 menos 0.25 por 2 al cuadrado, esto es en i, más, y no voy a poner el 1, ¿verdad? Pero sabemos que es 1, que es el t, este es este, más 0.025 por 2 al cubo. ¿Ok? Si yo hago esto, pues me va a dar 1 aquí, ¿verdad? Este es 4 por 0.25 es 1 y 2 menos 1 es 1, me queda 1 en i. Y aquí me queda 2 al cubo es 8 por 0.025 es 0.2 más 2 es 2.2 en j. Ok, bueno, pues esas son las coordenadas del vehículo. Ya tenemos este y ya tenemos este. Pero me está pidiendo la distancia también. ¿Y cómo vamos a calcular la distancia? Pues sacando la magnitud de el vector posición, que sería la raíz de 1 al cuadrado más 2.2 al cuadrado. Y esto es igual a 2.4 metros. ¿Ok? Este es ya el literal A. Ya obtuvimos las coordenadas del vehículo y además obtuvimos la distancia con respecto a t igual 2 segundos. Luego dice, obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre t igual 0 y t igual a 2 segundos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, que tengo que sacar una velocidad media. Y la velocidad media está representada por, vamos a poner aquí el literal B, la velocidad media está representada por el cambio de desplazamiento entre el cambio de el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a tener que sacar la posición en t igual 0,
bueno, t igual 2 menos la posición en t igual 0, porque es un cambio y por lo tanto el final menos el inicial. Igual aquí, ¿verdad? El tiempo va a ser 2 segundos, aquí lo vamos a poner de un solo. Sería 2 menos 0. Bueno, pero para eso necesitamos el valor de r igual a 2 y de r igual a 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues exactamente igual como hicimos el anterior. Primero vamos a calcular cuando t es igual a 0, el vector posición, que sería 2 menos 0.25, lo voy a escribir para que quede ejemplificado bien, más 1 por 0, más 0.025 por 0 al cubo, ¿verdad? Esto es en J. Bueno, aquí esto se me hace 0, esto se me hace 0 y esto se me hace 0. Entonces, ¿a qué me queda? Pues que la posición cuando t es igual a 0 es igual a 2 en i. Y bueno, ya tenemos la posición en 2, ¿verdad? Cuando t es igual a 2, ya sabemos que es 1 en i más 2.2 en j. Ahora vamos a hacer esta fórmula, que sería la velocidad media, es igual a la posición de 2 menos la posición de 0. Es decir, a i, 1i más 2.2j menos 2i sobre 2 menos 0. Y eso pues va a ser igual a ¿quién? A menos, aquí es 1, recuerden, a menos i más 2.2j entre 2. Y ya haciendo esto pues me queda menos 1 medio de i más 1.1 de j. ¿Ok? Esta es la velocidad media en x, la velocidad media en y, estas son las componentes. ¿Estamos? No está tan complicado, solamente es de evaluar cuando ya tenemos el vector posición. Por el momento no hemos sacado velocidad instantánea. Sin embargo, a eso vamos, a la C. En el C me piden las componentes de la velocidad instantánea general. ¿Ok? Leamos. Dice, deduzca una expresión general para el vector de la velocidad instantánea del vehículo. Nos vamos a traer el vector posición, que era, a ver, 0. A ver, ¿cómo era? Era 2 menos 0.25 t cuadrado, esto es en i, más 1 t, ¿verdad? Lo voy a poner así para que no nos confundamos, más 0.025 t cubo en j. Vamos a ver, a verificar nada más. 2 menos 0.25 t cuadrado y 1 más 0.025 en t cubo. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a calcular la velocidad instantánea. Y dijimos que la velocidad instantánea era derivar la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, al derivar este primero, solo nos va a quedar la derivada de una constante es 0. La derivada de 0.25 t cuadrado, pues bajo el 2 y el t me queda 2 menos 1, 1. Y esto va a ser en i. Para j voy a derivar en primer lugar este, que solo sería t, la derivada de t es 1, y la derivada de 0.025 t cubo sería 0.025 por 3, que baja, ¿verdad? T cuadrado. Y esto en j. Ya viéndolo más bonito, pues nos queda menos 0.5 t más 1 más, si multiplicamos esto sería 0.075 t cuadrado en j. Ponemos paréntesis siempre para que no se nos confunda, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la velocidad instantánea. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A calcularla. Bueno, esta es el literal C, porque nos pedían la velocidad instantánea en general.
¿ok? Si yo quisiera en cualquier instante, podría usar este. Pero ahora me piden cuando t es igual a 2. ¿Qué voy a hacer? Solo voy a sustituir. Es decir, que la velocidad instantánea es igual a menos 0.5 por 2 más 1 más 0.075 por 2 al cuadrado en j. Aquí siempre se me olvida la i. Y ahora, ¿cómo nos queda esto? Bueno, menos 0.5 por 2 me queda menos 1i más 0.075 por 4 es 0.3 más 1 es 1.3 en j. Todo esto, bueno, acá le tendría que haber puesto también las unidades y esto también es metros por segundo, ¿verdad? Porque ya estamos con velocidad instantánea. Quiero saber la magnitud de la velocidad en ese instante, pues a calcular la magnitud, que sería la raíz de menos 1 al cuadrado más 1.3 al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 1.6 metros por segundo. Pero además, cuando nosotros entregamos una respuesta de magnitud ya final de velocidad, en este caso, vamos a sacar también el ángulo, ¿verdad? Y para sacar el ángulo recordamos que era la tangente del ángulo va a ser igual a la componente en y sobre la componente en x, ¿sí? Valor absoluto. Y entonces nos va a quedar que la tangente, bueno, que el ángulo va a ser tangente inversa de 1.3 entre menos 1, ¿verdad? Siempre valor absoluto y por lo tanto me va a quedar tangente inversa de 1.3 entre menos 1, tangente inversa de 1.3 me da 52.43. Ahora, recuerden que hay que tener cuidado porque este valor es el que me da solo de sacar la tangente inversa, pero si yo tengo la posición, si se fijan, el vector velocidad instantánea está en coordenada negativa en x, que sería menos 1, y 1.3 en y. Por lo tanto, el vector está como por acá. El ángulo que yo estoy encontrando es este de aquí, 52.43. Por lo tanto, mi respuesta tiene que ser el ángulo suplementario, ¿verdad? Que sería en este caso 127.57. ¿Ok? Siempre vamos a dar el ángulo positivo. Vamos a seguir ahora con la continuación de este mismo ejercicio, que sería el cálculo de la aceleración. ¿Ok? En el cálculo de la aceleración, básicamente lo mismo que hemos hecho, solo que ahora ya no vamos a derivar el vector posición, sino que vamos a derivar la velocidad, ¿verdad? El vector velocidad instantánea que encontramos en las componentes de I y de J. Y aquí nos dice el ejercicio precisamente este vector, que es el que habíamos encontrado, y entonces me dice obtenga las componentes de la aceleración media en el intervalo de t igual a 0 y t igual a 2 segundos. Y además que determine la aceleración instantánea en t igual a 0. Bueno, para empezar, obtengamos las componentes de la aceleración media. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a sacar que la aceleración media, la vamos a escribir para que no se nos olvide, es el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo, ¿verdad? Entonces, veamos nuestras componentes. Si yo voy a hacer para t igual a 0, vamos a ver, sería, lo voy a escribir el vector de velocidad, que sería menos 0.50 t en i más 1 más 0.075 por t cuadrado en j. Aquí se me fue ¿ok? Entonces vamos a hacer t igual a 0. Me va a quedar que es 0 en i más, este también se me hace 0 y me queda 1 en j,
Por lo tanto, la componente o el vector me queda como 1j, ¿verdad? Ahora veamos cuando t es igual a 2. ¿Qué pasa? Bueno, cuando t es igual a 2, me va a quedar menos 0.5 por 2 en i más 1 más 0.075 por 2 al cuadrado en j. La velocidad instantánea va a ser igual a menos 1 en i, y en j me va a quedar 0.075 por 4 me da 0.3 más 1 me da 1.3 en j. Creo que ya lo habíamos calculado esto. Por lo tanto, vamos a sacar la aceleración media, que sería entonces menos, este es el de 2 y este es el de 0. Entonces va a ser menos 1i más 1.3 en j menos 1j sobre 2 menos 0. La aceleración me va a quedar entonces como sería menos 1 entre 2 menos 0.5 en i, y 1.3 en j menos 1j me da 0.3, y 0.3 entre 2 da exacto 0.15 en j. Y todo esto, como ya es aceleración, es metro por segundo al cuadrado. ¿Okay? Y esa es la aceleración, ese es el vector aceleración media, ¿verdad? De este instante entre 0 y 2. Bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos la aceleración instantánea en t igual a 2. Y para eso vamos a llevarnos el vector velocidad, que es, vamos a ver si no se me olvida, es velocidad, ya se me olvidó, menos 0.5 t en i, menos 0.5 t en i, y 1 más 0.075 t cuadrado en j. ¿Será? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a derivar, porque necesitamos la aceleración instantánea, y ya con nuestros amplios conocimientos sabemos que es la derivada de t, de velocidad con respecto al tiempo. Menos 0.5 por t, la derivada es solo menos 0.5, la t ya no va, porque 1 menos 1, recuerden que aquí hay un exponente y desaparece. Más la derivada de 1 es 0. Y la derivada de 0.075 t cuadrado, pues va a ser 0.075, bajamos el 2 y me queda la t. Y todo esto en j. Vamos a expresarlo más bonito, y entonces nos quedaría menos 0.5 en i más 0.15 en t de j. Y esta es la aceleración instantánea. Pero como me están pidiendo la aceleración instantánea cuando t es igual a 2, entonces voy a evaluar. Menos 0.5 en i no pasa nada, pero 0.15 sí lo voy a multiplicar por 2. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar menos 0.5 en i más 0.3 en j. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, de calcular la magnitud de la aceleración instantánea en el tiempo igual a 2, y sería la raíz cuadrada de menos 0.5 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Y esto, si lo hacemos, nos queda 0.58 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Volvemos a hacer lo mismo de la tangente, ¿verdad? Del ángulo, que es igual a AY entre AX, siempre valor absoluto, y me queda que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de AY entre AX. ¿Ok? Y ahora nos queda que la tangente inversa va a ser igual a 0.3 entre menos 0.5. ¿Estamos? Y al poner esos datos en la calculadora, entonces nos va a dar que el ángulo es igual a 31 grados. Volvemos a lo mismo, recuerden, la aceleración va en el mismo sentido de la velocidad, es decir, a la izquierda y para arriba. Entonces hacemos el ángulo positivo, va a ser igual a 180 menos 31 grados, y eso nos da
149 grados. Es decir, que mi vector aceleración está en esta posición. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro estos ejercicios. Les invito a que hagan algunos ejercicios que están en la física universitaria, en el tomo 1, capítulo 3, y pues cualquier consulta estamos a la orden.